El informativo Momento 24 de las 7 de la noche está aquí con el doctor Manuel Alfonso González Cantor, gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda. Doctor, gracias por estar con nosotros y hoy usted nos va a dar un panorama porque usted es epidemiólogo, es médico epidemiólogo. Nos va a explicar el panorama general que está en este momento en la COVID-19 en Colombia y también en Honda. Bienvenido. Sí, buenas noches, Sandra, y buenas noches para todos los televidentes. El panorama yo creo que todos los días lo vemos en las noticias. A hoy estamos hablando del país de 1.041.000 casos confirmados. Pasamos la cifra del millón de casos, de los cuales activos en el territorio nacional tenemos algo así como 67.000 casos y desafortunadamente han fallecido un poquito más de 30.000 personas. Cifras bastante significativas. Desafortunadamente el impacto de la pandemia en Colombia no ha sido bajo, ha sido muy importante. Si bien los índices de mortalidad no han sido tan altos y la organización de las unidades de cuidados intensivos en los momentos precoces de la enfermedad han hecho que no tengamos momentos críticos de ocupación de las mismas, el comportamiento de la pandemia por regiones pues afecta localidades, afecta departamentos, afecta los grupos poblacionales de forma diferente. Bogotá ya vivió un pico de pandemia, empezó a bajar sus indicadores, por eso se liberaron las medidas restrictivas y se autorizó la movilización y empezó a reactivarse la economía. En cambio, en el caso particular del departamento del Tolima, nosotros desde el principio de la pandemia hemos tenido, si bien una curva de crecimiento de casos relativamente plana, con un crecimiento muy moderado de los casos que nos ha permitido controlarlos con nuestra capacidad instalada, nunca ha disminuido. Luego, nunca hemos salido de la primera aparición de nuestro primer impacto de enfermedad. ¿Qué está pasando en este momento? Que la pendiente de la curva se está incrementando, especialmente en la capital del departamento y en algunos municipios como Melgar y Espinal. Y si bien nosotros también estamos teniendo un incremento, pues el de nosotros sigue siendo moderado. Pero ¿cómo nos está afectando eso a nosotros? Ocupación de camas de cuidados intensivos. Al ocuparse en las camas de cuidados intensivos de la ciudad de Ibagué, pues nosotros como red del departamento del Tolima, con nuestras 8 camas de cuidados intensivos, hemos estado entrando a apalancar esa situación y es por lo que hemos recibido pacientes COVID positivos con criterios de cuidado crítico, de cuidado intermedio en el Hospital San Juan de Dios. En Honda, ¿qué tenemos? De acuerdo a los datos del Ministerio de la Protección Social y el Instituto, 226 casos confirmados, de los cuales tenemos 34 activos en este momento y con un fallecimiento de 14 personas, que determina que tenemos una letalidad del 5.7%, que es muy superior al del territorio nacional, que es del más o menos del 2.2, 2.3%. 65% de los casos en Honda, hombres. 65% de los casos en Honda menores de 50 años, con una incidencia de 886 casos por 100.000 habitantes, que localiza al municipio de Honda como el 5.º municipio del departamento del Tolima con mayor incidencia de números de casos, pues distanciado de municipios como Ibagué y Espinal, que tienen incidencias superiores a los 2.000 casos por 100.000 habitantes, pero muy cercanos a San Luis y Melgar, que manejan incidencias de 900 y de 800 casos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la situación para Honda, si bien no es crítica, es muy complicada, desde el punto de vista de que todos los días nos están llegando al servicio de urgencias, a la sala IRA, a hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, pacientes sospechosos o pacientes positivos, y muchos con ellos con criterios de intubación y muchos de ellos con criterios de unidad de cuidados intensivos. Y eso nos pone en alerta, porque finalmente nuestras unidades de cuidado crítico también se deben utilizar para otro tipo de pacientes que las requieren: posoperatorios complicados, enfermedades coronarias, cuadros respiratorios descompensados, cuadros diabéticos descompensados. Luego las UCIs tienen que estar para todos los usuarios que las requieran, pero en una pandemia empiezan a coparse por pacientes positivos que requieren un manejo especial, que requieren un aislamiento y ponen en serias dificultades al sistema de salud. Situación que está pasando en la actualidad en el departamento del Tolima. Por eso es la razón que determinó que el señor gobernador Ricardo Orozco implementara unas medidas que está sugiriendo a los alcaldes
para que sean tomadas en el departamento encaminadas a determinar toque de queda, restricción de la apertura de sitios públicos, volver a cerrar bares, volver a hacer muchas cosas que fueron abiertas estas últimas semanas, teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas. Está pendiente que el Ministerio del Interior apruebe el decreto del gobernador y que a su vez los alcaldes, de acuerdo a de su buen saber y entender, adopten las medidas necesarias y también de acuerdo a las condiciones epidemiológicas de cada municipio. Porque pues si tenemos un municipio con 0 COVID, 0 casos o con una incidencia muy bajita o que no tiene un caso positivo hace 1 o 2 semanas, pues de pronto una medida de toque de queda o de cierre sería desproporcionada. Pero municipios donde se están presentando los casos, donde hay un gran porcentaje de ocupación de camas, que tienen características de ser turísticos, de gran accesibilidad de personas y más en este fin de semana y más en el fin de semana del Halloween, pienso que hay que tomar algunas medidas muy conscientes, muy prudentes, pero muy serias en aras de disminuir el impacto del contagio del COVID-19 en la población del municipio de Honda. Cuando la gente está viendo el noticiero a esta hora, ya ustedes han arrancado una reunión en la alcaldía municipal, tema de gestión de riesgo, porque es lo que se va a plantear, ¿verdad? Frente a las diferentes, lo que está pasando con la COVID-19 y frente al 31 de octubre, que es ahorita el sábado, el día de Halloween, se van a reunir todas las IPS, además EPS, todo el tema del batallón, las clínicas, todas las autoridades en esta área, y estaremos pendientes de lo que se defina en la reunión con el alcalde. El objeto es que con la coordinación del señor alcalde y la Dirección Local de Salud, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, todos los servicios sanitarios del municipio de Honda, pues nos vamos a reunir para discutir nuestros planes de contingencia, nuestras rutas de manejo, las condiciones que tenemos actualmente, la capacidad instalada, los recursos disponibles, para afianzar mecanismos de comunicación, porque es fundamental que tanto el servicio sanitario del batallón, Patriotas, como los servicios sanitarios del INPEC y de las cárceles que vienen frecuentemente al Hospital San Juan de Dios, como la comunicación nuestra con la Clínica Honda, con las demás IPS que atienden pacientes del régimen contributivo y con la propia organización del hospital, que pues evidentemente es la más grande de la localidad y la que tiene que pues afrontar el manejo de esos pacientes en coordinación con la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos, que opera en la localidad, pues tengamos todos un mismo derrotero, unas mismas políticas, unas mismas estrategias, unos elementos y unos mecanismos de comunicación muy ágiles que nos permitan apoyarnos y tomar las decisiones más adecuadas para afrontar las condiciones que determina el estado epidemiológico de la pandemia en la localidad. En este momento estamos en qué porcentaje en camas UCI en nuestra ciudad. No, pues nosotros, la UCI está full, tanto la unidad de cuidado crítico privada, como las 8 camas del Hospital San Juan de Dios tienen un 100% de ocupación. No quiere decir que el 100% de ocupación de las camas esté relacionado directamente con pacientes COVID. Hay pacientes COVID en esa cama. Creo que en este momento en el hospital hay 2 o 3 pacientes COVID en la unidad de cuidado crítico. No tengo los datos exactos de la unidad de cuidados intensivos privada, pero los demás pacientes que están ocupando las camas requieren y tienen criterios de UCI, son posoperatorios complicados, son diabetes descompensadas, son insuficiencias cardíacas complicadas, eventos coronarios, eventos neurológicos que requieren atención en una unidad de cuidados intensivos. Entonces ese es el problema, eso es lo que genera una pandemia, que se puede desbordar la capacidad instalada en la unidad de cuidados intensivos, simplemente porque cuando hay una pandemia no solo todo el mundo se enferma de COVID, sino se enferma de las mismas patologías que todos los días nos están agobiando y hace que la demanda de los servicios de camas y de camas de cuidado crítico se desborde y nos pongan en problemas. Algo importante que quiero que usted me explique, doctor Manuel Alfonso González Cantor, como gerente del hospital, médico, epidemiólogo, en las pruebas que ustedes vienen realizando a los mismos empleados, al personal de aquí del Hospital San Juan de Dios de Honda, son pruebas antigénicas. Quiero que usted me explique esto, en qué consisten estas pruebas que se están manejando y que es importante que usted nos dé a conocer. Existen en el mercado 3 tipos de pruebas:
aparte de la clínica, aparte de la sintomatología, aparte de los nexos epidemiológicos, aparte de saber que hubo un contacto estrecho con un paciente positivo y eso que lo hace pensar a uno que si empieza a tener fiebre, odinofagia, anosmia, malestar general, dolor articular y estuviste en contacto con un COVID positivo, pues tienes una alta probabilidad de estar infectado. Pero existen en el mercado 3 pruebas, como te lo dije anteriormente. Una que son las pruebas de anticuerpos, las llamadas pruebas rápidas. Esas pruebas lo que detectan es los niveles de anticuerpo IgG o IgM que tiene el cuerpo y que pudieron determinar haber entrado en contacto con la partícula viral, pero esas no determinan que tú estés enfermo activamente, ¿cierto? Ni que seas contagioso, porque le pueden quedar secuelas de contacto con la partícula viral de mucho tiempo atrás y se mantienen en el tiempo, y no quiere decir que tengas la infección activa. Entonces son muy específicas, pero pueden servir en algún momento para tamizajes de grupos poblacionales amplios por la ventaja de su rapidez. Se toman en una gotica de sangre y en más o menos 10 segundos, como una prueba de embarazo, te salen unas rayitas que determinan un resaltivo positivo o negativo. Esas son las pruebas de anticuerpo. Viene la prueba intermedia, que es la prueba de antígeno de superficie, que la prueba de antígeno de superficie es una prueba mucho más específica. Si bien es rápida, detecta proteínas, antígenos de la pared del virus. O sea que esa prueba sí detecta la presencia del virus en el paciente. Esa prueba tiene la característica que se debe tomar de un hisopado nasofaringeo, o sea, ya se obtiene de la faringe del paciente, pero tiene la ventaja de que su lectura es rápida, se maneja como una prueba rápida que puede dar el reporte de 20, 30 segundos. Esa prueba la estamos utilizando con muchísima frecuencia con el personal de salud para efectos de lograr detectar posibles casos, porque pues finalmente el personal del área de la salud es un personal de alto riesgo de contagio y nosotros tenemos que tener la certeza de que el recurso humano que está atendiendo a nuestros pacientes pues no esté infectado. En este momento esa parte, estas pruebas se están aquí manejando al interior del hospital con los mismos empleados. Claro, las hemos aplicado con los empleados y las estamos utilizando con la administración municipal en un convenio que tenemos suscrito para hacer unos tamizajes y unos cercos especiales a población de alto riesgo. Entonces, población aglomerada, contactos, algunos grupos poblacionales que tienen algún riesgo en particular, le estamos aplicando esas pruebas y las que han salido positivas, que han sido confirmadas con PCR, pues dan una sensibilidad casi del 100%, que han sido muy buenas estas pruebas. Y la tercera es la que todos conocemos, las pruebas moleculares, las que se efectúan en los laboratorios especializados, las que determinan la cadena de RNA de la partícula viral, que son la prueba gold estándar para el diagnóstico de COVID, que son las que se hacen en la ciudad de Ibagué, que se toman también por hisopado nasofaringeo, pero pues que tienen una demora que puede ser entre 24 horas, 48 horas, pero que definitivamente son las confirmatorias para COVID-19, que también las estamos tomando en el hospital, las estamos procesando, llevando a la ciudad de Ibagué y hemos tenido una respuesta relativamente rápida con el mismo, ¿cierto? Hay algunos laboratorios más demorados que otros, hay algunas EPS que tienen sus propios operadores que son más o menos eficientes, pero en general nos están llegando las pruebas y esas son las que nos han confirmado la gran mayoría de nuestros pacientes. En el caso también de los pacientes, ya usted me dijo de los empleados, pero los pacientes, esas pruebas las están tomando aquí, ¿cuánto tiempo dura para que llegue el resultado, doctor? Esa prueba generalmente nos está llegando a nosotros en un lapso no superior a 36 horas. Antes de 36 horas nosotros ya tenemos un reporte. Por eso es importante una prueba rápida, antigénica, porque es que la prueba rápida antigénica le permite a usted definir como médico tratante si el paciente lo va a aislar inmediatamente o no. En cambio, pues en 36 horas pueden pasar muchas cosas. Entonces, si bien casi todo paciente sospechoso se maneja como un positivo, pues es mejor tener la certeza de que hay una prueba antigénica positiva o negativa para tomar algunas conductas referente al aislamiento y el manejo del paciente, pues teniendo en cuenta que no está determinado y no existe en el mercado un tratamiento específico para el COVID-19 y que básicamente corresponden a las medidas de control y de soporte, especialmente ventilatorios, porque la afección de esta patología se da por sobre todo en el sistema respiratorio, aunque pues hemos tenido pacientes con complicaciones a nivel neurológico, con complicaciones a nivel renal. El COVID está dejando secuelas, incluso ya están los artículos documentados en la literatura médica de las secuelas post-COVID, pacientes que quedan con serios problemas respiratorios posteriores a la infección, con problemas neurológicos de cefalea, con problemas incluso emocionales. Hay muchísimas cosas que están trayendo con este COVID,
que pues nos han hecho pensar de que uno está durando más de lo que pensábamos y que muy probablemente va a durar más de lo que nosotros temíamos. Y lo dice usted que es epidemiólogo y médico, la situación es complicada, doctor. Por supuesto, es complicada y dentro de las premisas que tenía yo dentro de mi organización, que pensaba que pues iba a ser un 2020 complicado, pues yo ya estoy pensando que vamos a tener al menos un primer semestre del 2021 también muy difícil. Bueno, este panorama, como digo, no es tan alentador, es complicado, difícil. Déjenos estas recomendaciones, porque yo sé que ya este fin de semana es puente festivo, ya el sábado es 31 de octubre, con puente a bordo, el día del Halloween, pero es importante que la gente tome las medidas de autocuidado y que de la mano, pues, por supuesto, de usted, de todo su equipo, del equipo que hace parte, el personal del Hospital San Juan de Dios de Bonda, hombre, tomemos conciencia, ciudadano, de que esto está difícil, esta situación de la COVID-19 está muy difícil y es un momento, como se dice, crítico, difícil. Su mensaje, doctor, final, para recomendarle a la gente, hay que seguir recomendándole a la gente que no baje la guardia. Le agradezco, doctor Manuel Alfonso González Cantor, gerente del Hospital San Juan de Dios de Bonda, por recibirme aquí en el Hospital San Juan de Dios de Bonda. Gracias. Mi mensaje para todos los televidentes y para todos los hondanos es, en este fin de semana, en particular, con especialidad, cuiden a sus niños. No es el momento de que sí es desafortunado, son unas fechas muy especiales, de mucha alegría, en especial para los niños, pero no es el momento de salir a las calles, no es el momento de estar relajados, buscando los dulces, no es el momento. Hay que buscar otras estrategias para celebrar este Día de los Niños con nuestros niños en nuestras casas, pero no en la calle. Por favor, limitemos al máximo la permanencia de nuestros menores en la calle y no es momento de fiestas, no es momento de aglomeraciones, no es momento de consumo de licor. Puede ser que haya la posibilidad por el puente de un descanso, pero por favor, si vamos a descansar, descansemos en casa y usando elementos de protección.